Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro del Éxodo y en el capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su casa. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan y Neftalí. Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es, como vimos en Efesios, es una de nuestras armas más poderosas de la armadura de Dios, ¿no? Una de las armas espirituales más poderosas. Pero la palabra de Dios no es solamente una herramienta o no solamente un instrumento que nosotros empuñamos y manejamos, ¿no? Sino que ella también es el gran actor divino. Es el gran actor divino. Ella es dinámica, ella es poderosa. Como dice Hebreos capítulo 4, ella es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. O en Romanos 1 se nos dice que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. O en Isaías, en el capítulo 55, se nos dice que la palabra que sale de la boca de Dios hará todo lo que Él quiere. O en el Salmo 107, que dice que Dios envía su palabra y los sanó a todos. O en el Salmo 147 que hemos cantado al inicio, hemos dicho que Dios envía su palabra a la tierra y ella corre velozmente. Y en el libro de los Hechos se nos dice que la palabra de Dios corría y era glorificada. La palabra de Dios corre, nos damos cuenta, y es viva y eficaz y es poderosa. Ciertamente el hombre no tenemos el control sobre la palabra de Dios. Ella es poderosa. Se puede decir que los hombres estamos a merced de ella. Estamos a merced de la palabra de Dios, porque ella es soberana, porque Dios es soberano. Y entonces sí, la palabra de Dios en sí misma es la gracia de Dios, es una gracia, la gracia de Dios, y es palabra del Espíritu, es palabra neumática, es palabra del Espíritu, pero si no va acompañada juntamente con la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces la palabra de Dios se convierte en un instrumento de juicio. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, dice, los embajadores de Cristo, los que predicamos la palabra de Dios, dice, somos olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Somos olor de muerte para aquellos que no tienen esta operación de la gracia del Espíritu y entonces rechazan la palabra. Somos olor de vida los que por la gracia del Espíritu reciben la palabra de Dios, y todo esto conforme a su voluntad, conforme a su beneplácito, porque Él es el soberano. Bien, pues hacemos estas palabras, digamos, a modo de introducción general de esta serie de sermones del libro del Éxodo que comenzamos hoy. Nos acordamos que la semana anterior ya pues avisamos de esto, que vamos a estar pues deteniéndonos, esperamos largamente, en este libro de las Escrituras. Entonces queremos sobre todo dar todo el protagonismo a la palabra de Dios aquí. Queremos abordarla directamente para que nos enseñe. Pues más en detalle sí de la obra de Dios que Él hizo en la historia, pues lo hizo en el 1480, aproximadamente la salida del Éxodo, con lo cual, pongamos, son ya 3.200 años y a cálculo ahora no me
no me equivoco. Entonces sí, es la obra que Dios hizo en la historia hace más de 3000 años. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, de su salida, pues con poder, por gracias al Señor, como el Señor pues cumplió todas estas cosas. Y bueno, pues sí, hemos de estar atentos a esto, por supuesto, y conocerlo bien, pero de una manera atenta, de una manera sumamente atenta, con gran atención, lo que la Escritura aquí nos enseña sobre aquel que es más importante que Moisés. Porque en Hebreos capítulo 3 se nos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero dice a continuación, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, la casa de Dios. Moisés, siervo. Jesús es el hijo. Y es mayor, por lo tanto. Jesús es mayor que Moisés. Moisés fue el profeta inicial. Digamos, es el prototipo de los profetas. En Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 15, se nos dice, profeta de en medio de ti, como yo, te levantará Jehová Dios. A él oiréis, a ese profeta. Entonces, después de Moisés hubo toda la saga, todo el linaje, toda, digamos, la línea de profetas hasta llegar a Jesús. Y cuando Jesús se estuvo bautizando, o en el monte de la transfiguración, se oyó la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Él es mi hijo, a él oíd. A él oiréis, dijo Moisés, a él oíd, dijo el Padre. En Hebreos capítulo 1 se nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, de los cuales hemos visto que Moisés fue el principal. Pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Entonces establecemos entonces de entrada, podemos decir, esta tesis inicial que sirve para todo el libro del Éxodo, para todo, de hecho, el Pentateuco, para todo el Antiguo Testamento, que todo él habla por adelantado, si se quiere, de manera tipológica, habla por adelantado de Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Señor, Jesús el Salvador. Habla de Él, habla de su persona, habla de su venida, habla de su obra de salvación. ¿Queremos ver por las Escrituras que esto es así? Pues veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 10, cuando Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, hablando del paso del mar muerto. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el versículo 6 dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplo, literalmente, como tipo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, etcétera, etcétera. En el versículo 11 de nuevo, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, como tipo, y fueron escritas para nuestra amonestación. Para nuestra amonestación, la nuestra, la tuya y mía. Para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. O también en Juan capítulo 6, hablando del maná, el maná que Dios daría en el Éxodo, dice, no os dio Dios el pan del cielo, sino
Yo soy el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 6, los versículos 32 y 36, cuando Jesús mismo dice: no os dio Moisés del pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que no hemos de buscar el sentido pleno de las palabras del Éxodo en el paso del mar muerto, o en el maná, o en el agua de la peña, o en tantas y tantas cosas. Todo esto está escrito para nosotros. Todo esto está hablando de Cristo. Por lo tanto, sobre estas bases hemos de estar hablando directamente de Jesucristo a partir del Éxodo. Por lo que no vamos entonces a pedir permiso a aquellos que se apropian de este libro, y de hecho de todo el Pentateuco y todo también en el Antiguo Testamento. Tampoco vamos a hacer especies de virguerías, ¿no? O de complicados, digamos, meandros o ejercicios teológicos para que a partir del, digamos, sentido literal podamos decir algo remoto, más o menos, acerca de Cristo. No, vamos a ir directamente a hablar de Cristo a partir de las palabras de que leemos en el libro del Éxodo, directamente. Y todo esto, pues, porque queremos ser fieles expositores de la palabra de Dios, tal como dice el Señor Jesús, quien dice que si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y Moisés fue quien escribió el Éxodo, ¿verdad? De él escribió el Éxodo. De él. Estamos en la escuela del apóstol Pablo, que escribe que las cosas que se escribieron antes, en Romanos capítulo 15, en el versículo 4, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No pondrás bozal al buey que trilla. Dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Escribió esto porque tuviera cuidado de los bueyes, o lo escribió enteramente por nosotros? Los que estamos en el fin de los tiempos, los creyentes en el Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vemos, estamos en esta escuela de pensamiento, estamos en el lado correcto, con Cristo, con el Señor Jesús y con el apóstol. Y esa es la lectura y esa es la interpretación que él hace de las Escrituras, por supuesto. Entonces, habiendo dicho todo esto, entonces, ¿por dónde comenzamos? Volviendo aquí al Éxodo, ¿por dónde vamos a comenzar? Pues lo más sabio es comenzar por el inicio, ¿verdad? Las primeras palabras, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su casa. Y a continuación, entonces, se nos dan los nombres de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Si hemos contado, salen 11 nombres. Y Jacob tuvo 12 nombres, sabemos. El hijo número 12 ya estaba en Egipto. No lo cita porque ya estaba en Egipto. ¿Quién es? Es José. José, que es el hermano que cuando era joven, el hermano soñador, el hermano que tuvo sueños, que vio entonces de noche los manojos de sus hermanos en la siega se inclinaban delante de su manojo. O incluso que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban delante de él, significando que incluso su padre y su madre se iban a inclinar delante de él. Qué sueños más tremendos, qué sueños más grandes. Y bien, todo esto no es porque él tuviera pues muchos delirios de grandeza. Eso es porque Dios le había dado una excelencia de espíritu mayor que la de sus hermanos.
porque Dios da sus dones según su voluntad, porque Él reparte sus dones como Él quiere. A unos le da, a otros no, a unos le da más y a otros le da menos. Entonces Dios es quien da los dones. Él tampoco, José, se tenía que engreír como si eso fuera de él, porque entonces esto sí que es el camino también de caída, pero tampoco se nos dice que él se engreyera, sino que simplemente pues con inocencia, con ingenuidad tal vez, ¿no? Lo que ocurre con los jóvenes, ¿no? Que no ven la maldad en la gente, que no ven que lo que ellos pueden decir pues se pueda predisponer a la gente de su alrededor en contra de él, pues se lo compartió. Y bueno, pues entonces ellos lo aceptaron. ¿Aceptaron entonces los hermanos esto? Para nada. Se revolvieron en sus camas de noche durante el día, estaban hablando entre sí, estaban pensando cómo hacerles mal. Y entonces, cuando lo vieron llegar, porque él fue a buscarlos, enviado por su padre, sabemos que lo querían matar. Lo querían matar. Y bueno, pues nos podemos imaginar la escena, cómo se tuvieron que echar encima de él, cómo lo golpearían, lo echaron en una cisterna vacía y lo iban a matar, a no ser que se hubiera interpuesto Judá. Y bueno, pues entonces resolvieron no matarlo, sino que lo vendieron se nos dice en Génesis capítulo 37 y versículo 28, lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna, lo trajeron arriba y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿A qué nos suena 20 piezas de plata? Efectivamente, Judas Iscariote vendió al Señor Jesús por 30 piezas de plata, Mateo 26. Unos por 20 piezas de plata, otro por 30 piezas de plata. Los hermanos lo vendieron y no hubo muerte. Pero Judas sí que lo vendió al Señor Jesús y sí que hubo muerte. Entonces vemos, ¿no? Para los hermanos, movidos por envidia, por el odio, recibieron 20 piezas de plata. Y bueno, pues para ellos al final hubo redención y hubo perdón. Y el mismo José, al final del libro, vemos que los perdonó de corazón. Pero vemos que Judas, con 30 piezas de plata, no recibió perdón, porque allí hubo muerte. Entonces vemos, ¿no?, que hemos de tener mucha atención en todo esto. Porque aquel que odia y aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, es homicida. Dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No sea que esta falta no sea una falta de 20 piezas de plata, sino de 30 piezas de plata. Y no haya redención. Porque se haya atacado tanto y contristado el Espíritu Santo tanto que esté en una situación parecida. Y es una cosa que tenemos que tener claro y tenemos que temer y temer al Señor para ser guardados del aborrecimiento al hermano. Sobre todo si el hermano es que nos excede en algo, o vemos que tiene mayores dones, o vemos que tiene más bendiciones temporales, o vemos cualquier cosa en él que nosotros no tenemos. Hemos de ser guardados del resentimiento y hemos de guardarnos de la envidia, ¿no? Porque es un camino que puede llegar a acabar en un camino de muerte.
Fue entregado José y sabemos que fue librado. Él llegó pues a prosperar en la casa del oficial de Faraón, pero allí entonces conoció la denuncia falsa, conoció la humillación de estar en la cárcel injustamente, conoció también la tristeza del olvido y también cómo, bueno, pues pasaban los años y parecía que todo el mundo se había olvidado de él. Pero continuaba esa excelencia de espíritu en él, de manera que cuando el faraón tuvo sueños y nadie los pudo interpretar, nadie les pudo decir el significado, él sí. Y aquellos que habían sido recibido pues, el significado del sueño en la cárcel, entonces sí que se acordaron de él. Y llegó entonces a estar delante de Faraón. Llegó entonces él a ser el segundo del reino. Faraón no se cuidaba de nada, todo lo había puesto en sus manos y él también preparó por oráculo de Dios, por los sueños de Faraón, pues al país para la venida de los 7 años de hambre. El Señor envió hambre a la tierra y de esa manera fue que toda la familia de Jacob acabó yendo, acabó entrando en Egipto. Y aquí entonces los varones y sus casas, los varones y sus familias, los varones que son 11, Jacob 12, su esposa tal vez, y todas las esposas e hijos, 70 personas, ¿no? Pues fijémonos, hermanos, esto no es casualidad. Aquí se está cumpliendo los planes de Dios, aquí se está cumpliendo lo que Dios había anunciado mucho antes a Abraham, abuelo de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, bisabuelo de José y de los patriarcas, ¿verdad? Abraham que fue llamado por Dios y que el Señor le prometió que en la tierra donde estaba, pues esa era para él y para su descendencia, y él también, Abraham, también él bajó a Egipto porque hubo hambre en la tierra. En Génesis capítulo 2 hubo hambre en la tierra y bajó a Egipto donde había trigo. Y ahí hubo el problema que Faraón pues casi le quita a la mujer, si no se hubiera puesto Dios por en medio. Y bueno, vemos, sentó, por así decirlo, un precedente, una tradición familiar. Él bajó a Egipto y entonces, cuando el Señor le había dado la promesa de un descendiente, el problema es que su esposa envejecía con él y no tenía hijos y al final ella era estéril y no podía tener hijos. Y en el capítulo 15 de Génesis el Señor le reafirma la promesa, mostrándole todo el cielo, todas las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y él creyó y confió y le fue contado por justicia. Bien, pues entonces esto se nos dice que también en este mismo capítulo, en el capítulo 15, Dios les dice también a Abraham en el versículo 13, dice, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra no suya y servirá a los de allí. Y los afligirán, dice, 400 años. 400 años. Y en el versículo 16, en la cuarta generación. Cuarta generación, 4 generaciones, 400 años. Vemos una generación en la palabra, en la Biblia y en la Escritura, tiene distintos significados. Esta vez entonces vemos son siglos, son 100 años. A la cuarta generación, ellos volverán acá, a la tierra donde está, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dice, porque todavía no se ha llegado a colmo, no se ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Cuándo dijo esto el Señor? Esto fue aproximadamente el año 2100.
antes de Cristo. Aproximadamente. Y bien, pues entonces, cuando bajó Jacob y todos los suyos, eso fue aproximadamente en el año 1875. ¿Verdad? Es decir, 225 años después. 225 años. En 225 años se pasó de Abraham y Sara. Isaac no había nacido todavía. 225 años a 70 personas. No mucho, ¿verdad? 2 siglos, ¿no? 2 generaciones y un cuarto. ¿Y qué había ocurrido ahí? ¿Qué había ocurrido ahí de extraordinario? ¿No? Bueno, pues sí, el Señor les dio el tener su hijo, ¿no? Pero con pruebas de todo tipo, con pruebas y con calamidades para el mismo Abraham, para el mismo Isaac, problemas dentro incluso de la familia, con Esaú y Jacob, problemas también para Jacob, que tiene que huir, se tiene que refugiar, porque su propio hermano lo quería matar, como hemos visto también, que los hermanos de José lo querían matar. Y él también se autoexilió. Y él también allí pasó penalidades, fue engañado por su suegro, tuvo 2 mujeres, hubo rivalidad entre ellos, rivalidad entre los hijos. También tuvo una hija, también esa hija fue violada. Fue una vida realmente tremenda. Sí, prosperó y se hizo señor y tuvo muchos siervos y siervas y muchas propiedades y riquezas. Pero ¿qué vida fue esa para Jacob? Y al final, bueno, pues 70 personas, así, es un número redondo. Pero vemos, ¿no? Muy difícil. Todo muy lento, todo con mucho esfuerzo. Por no hablar también de las penalidades de José. El Señor se las libró. Pero todo eso, si tomamos los 225 años, todos estos 225 años fueron tiempo de amargura. Y no solamente vemos amargura, después van a haber 400 años en los que no se sabe cuándo, pero va a ser también dolor hasta que llegas a clamar a Dios: Señor, líbranos, Señor, sálvanos. Y parece que no cambia, parece que no va adelante, parece que estamos yendo de mal en peor y salimos del fuego y caemos en las ascuas. Podemos, hermanos, decir a todo esto, así ya para concluir, vemos el lento avance de los planes de Dios en la historia, que parece que nada ocurre, parece que nada acontece. Está este abuelo y esta abuela que reciben la promesa, son abuelos a punto de perecer, son estériles y, bueno, qué difícil es, al final se lo da, ¿no? Pero bueno, le han dado un hijo, tiene un hijo, pero eso no sale en ningún periódico, eso no se conoce por ninguna parte. El mundo, pues, sigue igual, ¿verdad? Y la familia, pues, que tenía la promesa del Mesías, de la venida del Mesías, entonces vivía con todas estas rupturas familiares, cargada, abrumada de problemas. Bien, pues entonces ellos que tenían la promesa de la tierra, tuvieron también incluso que dejarla. Cuando estaban allí, no poseyeron nada de esa tierra, solamente pudieron comprar el lugar para enterrar sus muertos. Pero vivieron como extranjeros en la tierra que Dios les daba. Y al final incluso la tienen que dejar. Pues, hermanos, vemos que la historia de la redención, hermanos, inicialmente
va despacio. Pero esto es como un coche, ¿no? Que tiene distintas marchas, ¿no? Está la primera, la segunda, tercera, etcétera, ¿no? En la primera marcha, el arranque, ¿no?, es para arrancar. Y con esta no vas muy deprisa. Y tampoco con la primera avanzas mucho. Tienes que pasar a la segunda. Y con la segunda ya vas un poco más corriendo, ¿verdad? Pero tampoco puedes llegar mucho más allá con esto. Pasas a la tercera. Entonces ya se acelera más. Y la cuarta se acelera más. Y así pues hasta que ya llega a su velocidad, digamos, a tope, ¿no? Que vas a toda velocidad. Bien, pues en 225 años, de 0 a 70. Pasarán 430 años y saldrán millones. Eso sí, con problemas, pero millones. Y ahora somos como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, hermanos, tengamos miras amplias con nuestras pruebas. Tengamos miras amplias con la pobreza, sí, la pobreza nuestra, personalmente, o también como iglesia. No miremos, hermanos, lo inmediato, no miremos si somos pocos o muchos, no nos desanimemos ni digamos que, mira, nada pasa, ¿no? Y que siempre parece que estamos igual, porque vemos que no es nada nuevo, no es nada extraño. No nos desanimemos y continuemos pues adelante, porque todo esto es necesario, porque así son los planes de Dios, porque así Dios quiere actuar. Él no quiere actuar para que nosotros, los hombres, nos llevemos la gloria, sino Él pone todas estas situaciones para que Él sea el glorificado. Dios tiene un plan y es sabio, y Él no lo dejará inacabado. Él no deja las cosas a medio hacer. Él, aquello que lo ha comenzado, lo acaba. Y Él tiene sus tiempos, Él tiene sus planes. Él se ha propuesto hacer cada cosa en su debido tiempo. Y el Señor nunca llega con retraso. Nunca llega con retraso. El Señor, pues, el Señor Jesucristo ha de volver porque Él lo ha prometido. De la misma manera que dio esa promesa a Abraham, ahora el Señor nos ha prometido que Él ha de volver otra vez. Y parece que nunca pasa nada, pero la historia, habrá un día en el que se va a adelantar y se va a acelerar, y el Señor va a traer la redención, o quien diera que de Sión viniera la redención. Se gozará Israel y Jacob reirá. Y nosotros nos reiremos en el día postrero. Nosotros también nos reiremos cuando el Señor Jesucristo haga todo lo que tenga que hacer para que Él venga. Y el Señor, hermanos, no se dormirá, el Señor no se adormecerá, el Señor lo hará en su debido momento todo. Y no sabemos, hermanos, en qué momento de la historia estamos. No sabemos nosotros, hermanos, en qué marcha del coche estamos avanzando. Puede que la cosa vaya a ocurrir mucho más pronto de lo que nos pensamos. En todo caso, hemos de estar preparados, hemos de estar pues velando, hemos de estar pues despiertos, para que cuando eso venga no estemos dormidos con el mundo, sino que estemos preparados para estar con el Señor para siempre. Porque así sea, hermanos, el Señor no se dormirá, el Señor lo hará. Así sea. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a cantar el Salmo 105.